Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la elasticidad de la demanda. Bien, entonces habíamos dicho que la elasticidad de la demanda mide el grado en que la demanda cambia ante variaciones en el precio y que de acuerdo con el resultado de esta fórmula íbamos a obtener un indicador que nos iba a dar resultados menores que -1, entre -1 y 0, o exactamente igual a 1. Y las clasificaciones de la elasticidad son elástica, inelástica y de elasticidad unitaria. Y que de acuerdo a la elasticidad de la demanda se iba a ver afectado el ingreso de los comerciantes. Bien, eh, también dijimos que es independiente si se nos proporciona el precio o la cantidad demandada. Nosotros podemos calcular la elasticidad de la demanda con cualquier dato que nos den, ya sea con la cantidad, como en este caso, o si nos proporcionan el precio. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es ajustar nuestro cálculo de la ecuación de elasticidad o del cálculo de la elasticidad. Entonces, el viernes resolvimos este ejercicio en el cual se nos proporcionaba la cantidad demandada. Para este siguiente ejercicio se nos proporciona el precio. Entonces vamos a construir nuestra ecuación de elasticidad en función, ¿verdad?, de la variable que se nos da para sustituir. En este caso se nos da para sustituir precio. Entonces vamos a construir la ecuación de elasticidad en función del precio. Construimos una ecuación de elasticidad cuando vamos a evaluarla con múltiples valores, como en estos dos casos, pero probablemente se nos pida determinar la elasticidad de la demanda a un solo nivel de precio o a una sola nivel de demanda. Entonces realmente solo tendríamos que realizar el cálculo, no habría necesidad de construir una ecuación de elasticidad, aunque, ¿verdad?, la forma sí o el cálculo sería similar. Bien, entonces dijimos que lo primero que tendríamos que hacer es identificar nuestra variable. Entonces, como P es la variable que nos dan para sustituir, P ser P, X es esto, ¿no? X es P cuadrado menos 55P más 750. Y la derivada, entonces como vamos a derivar esto, la derivada de X dijimos que se representaba por derivada de X con respecto a P. Y entonces la derivada de P cuadrado es 2P y la derivada de menos 55P menos 55. Ahora que ya tenemos todos los componentes, vamos a realizar el cálculo de nuestra ecuación de elasticidad. Entonces sabemos que
La forma de cálculo de la elasticidad es P sobre X, donde P va a ser P, X es esto, ¿no? P cuadrado menos 55P más 750. Y esto multiplicado por la derivada de X con respecto a P, que sería 2P menos 55. Multiplicamos y tendríamos que esto es 2P cuadrado menos 55P sobre P cuadrado menos 55P más 750. Bien, esa es nuestra ecuación de elasticidad. Entonces, ahora vamos a evaluarla a esos diferentes niveles de precio. P igual 5, 9.054 y 15. Entonces sustituimos 5 y si sustituimos 5, esto nos daría como resultado negativo 0.45. Y clasificamos la elasticidad de la demanda como inelástica, puesto que es un valor entre -1 y 0. Luego evaluamos para el caso en que el precio es 9.054.
Y cuando evaluamos 9.054, esto nos da exactamente -1. Y en este caso, la demanda tiene elasticidad unitaria. Finalmente, evaluamos para cuando el precio es 15. Y cuando el precio es 15. El coeficiente de elasticidad es negativo 2.5. Y en este caso, la demanda es elástica. Bien, si recuerdan, el viernes hablábamos de una diferencia que existía en cuanto a la clasificación de la elasticidad o en cuanto a los valores que utilizamos para clasificar la elasticidad de la demanda. Que aquí utilizamos menor que -1, entre -1 y 0 y exactamente igual a -1. Y que en principios de economía y en micro se utilizaba el valor absoluto de n. Pero también dijimos que el resultado de esta fórmula siempre nos iba a dar un valor negativo, porque la demanda es inversa al precio, ¿no? Tienen una relación inversa. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Y eso nos va a dar siempre como resultado un valor negativo. Entonces, matemáticamente nosotros por eso utilizamos los valores que resultan, ¿no?, de evaluar la fórmula de elasticidad o la ecuación de elasticidad, puesto que estos valores podrán ser empleados, y de hecho en el siguiente ejercicio los vamos a emplear, con el signo con que resultan al aplicar la fórmula. El aplicarle valor absoluto al coeficiente de elasticidad distorsionaría nuestros cálculos, ¿no? Entonces tendríamos valores erróneos si aplicamos el valor absoluto al coeficiente de elasticidad. Bien, vamos a ver este siguiente ejercicio. Dijimos nosotros que había dos formas de calcular la elasticidad, ¿no? Una es aplicando esta fórmula, ¿no? Y otra es si nosotros conocemos la variación porcentual en la cantidad demandada y la variación porcentual en el precio. Entonces hay que tener presente esto cuando contestemos las preguntas que se nos hacen aquí. Bien,
Entonces, se nos proporciona esta relación de demanda y se nos pide que encontremos la elasticidad de la demanda a precio de 30 lempiras. ¿Qué significa que nos pidan que calculemos la elasticidad de la demanda a precio de 30 lempiras y que luego nos digan que usemos ese valor para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda? Comúnmente algunos suelen interpretar que deberíamos de utilizar este valor de 30 lempiras para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. Pero no es así. Se nos pide que encontremos el coeficiente de elasticidad a un precio de 30 lempiras. Y con este coeficiente de elasticidad que determinamos a precio de 30 lempiras, vamos a calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. Y nos dice si el precio baja de 30 lempiras a 28.50. Bien, primero vamos a calcular la elasticidad de la demanda y luego, ¿verdad?, vamos a calcular la variación porcentual en la cantidad demandada. Bien, para nosotros, P es 30, porque me dicen ahí que el precio es 30 lempiras. X yo podría determinarlo despejando aquí, o podría determinarlo sustituyendo 30 y luego resolviendo para X. Y esa sería la mejor opción, puesto que no voy a calcular la elasticidad de la demanda a diferentes niveles de precio, ¿no?, sino que solo a precio de 30 lempiras. No como los ejercicios anteriores, que tenía 3 diferentes niveles de precio o 3 diferentes niveles de demanda. En esos casos sería conveniente determinar una ecuación de elasticidad. Pero en este caso, ¿no?, como solo lo voy a calcular a un nivel de precio, entonces prefiero determinar cuánto es P, cuánto es X, y luego determinar la derivada. Entonces, vamos a sustituir 30 en la relación de demanda. Vamos a calcular el valor de la demanda cuando el precio es de 30 lempiras. Es decir, aquí vamos a resolver para X. Entonces, 30 al cuadrado es 900. Entonces, voy a resolver para X. $2.500 menos 900, ¿no? Luego, X menos 40
al cuadrado va a ser igual a 1600. X menos 40 va a ser igual a más o menos 40. Y despejando para X, que vamos a tener dos valores, ¿verdad? Va a ser más o menos más o menos 40 más 40. Okay. Entonces, como voy a tener dos valores, el primero sería 40 más 40, que es 80, y el otro sería menos 40 más 40, que es 0. ¿Y cuál de los dos valores utilizaría para calcular la elasticidad de la demanda? Bueno, si se fijan, eh, dentro de las condiciones, tenemos que, dice que esta es la ecuación de elasticidad para cuando la cantidad demandada se encuentra entre 40 y 90. Y de estos dos valores, el que se encuentra entre 40 y 90 es 80. Entonces, vamos a utilizar 80 como nuestro X para calcular la elasticidad. Entonces tenemos que P es 30, que X es 80, y entonces ahora necesitamos determinar la derivada. La derivada de X respecto a P de P al cuadrado más X menos 40 al cuadrado Bien, entonces la derivada de P al cuadrado es 2P. La derivada de esta expresión, como es una función compuesta, el 2 pasaría a multiplicar a X menos 40, restamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada interna. La derivada de X sería
derivada de x respecto a p. Y esto va a ser igual a la derivada de 2500, que es 0. Luego vamos a despejar para la derivada de x con respecto a p. Entonces, en este caso, 2p está con signo positivo, pasaría al otro lado de la ecuación como negativo 2p. Y 2 por x menos 40 multiplica la derivada de x con respecto a p. Entonces pasaría a dividir a menos 2p. Aquí podríamos simplificar este 2 con este 2 y tendríamos que nuestra derivada es menos p sobre x menos 4. Bien, entonces vamos a calcular ahora la elasticidad de la demanda. Bueno, entonces P es 30 y X es 80. Entonces, P sobre X y ahora multiplicado por la derivada, ¿no? Y entonces la derivada es menos P sobre X menos 40. ¿Cuánto vale X? 80. Entonces multiplicamos numerador con numerador. 30 por menos 30 son menos 900. Y aquí sería 80 por 40. 8 por 4, 32. 3200 menos 900 entre 3200. Nos da como resultado negativo 0.2813, ¿verdad? Que como es un número entre
0 y -1, diríamos que la demanda es inelástica. Bien, pero recuerden que nos piden calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Nosotros sabemos que la elasticidad es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. Si yo tuviera estos dos valores, podría despejarlo y determinar la variación porcentual aproximada de la demanda. Conozco este, lo acabo de calcular, que es negativo 0.2813. No conozco la variación porcentual en el precio, pero la puedo calcular porque me proporcionan los datos. Nos dicen que el precio de 30 baja a 28.50. ¿Y cómo calcularíamos nosotros la variación porcentual en el precio? La variación porcentual en el precio va a ser igual. Las variaciones se calculan siempre de la misma forma, ¿no? En algún lado tuvieron que haberles enseñado esto, pero como es el precio, sería precio 2 menos precio 1 entre precio 1. Entonces, para nosotros, la variación porcentual en el precio va a ser igual al precio 2, que en este caso el precio 2 es 28.50, ¿no? Porque el precio original era 30 y se disminuyó a 28.50. El precio 1 es 30. Entonces tendríamos una variación porcentual en el precio de negativo 0.05. Es decir, que el precio disminuyó en 5%. Y eso lo puede ver usted, pues, de 28.50 a 30 hay un lempira 50, digamos, de diferencia. Y si divide un lempira 50 entre 30, le va a dar 0.05, es decir, el 5%. Bien, y obviamente es negativa porque hubo una disminución en el precio. La variación porcentual, recuerde que cuando utilizamos este símbolo hablamos de variaciones. Y para nosotros el signo es muy importante en las variaciones, ¿no? Cuando es positiva significa un aumento y cuando es negativa significa una disminución. Y eso es lo que pasó aquí, que disminuyó el precio. Ahora, si el precio disminuyó, entonces es lógico que la cantidad demandada debe de incrementarse. Es por esa razón que es sumamente importante que matemáticamente nosotros conservemos los signos tal como surgen de aplicar la fórmula de la elasticidad. Porque si yo le hubiese aplicado aquí el valor absoluto a esto para calcular la variación porcentual en la cantidad demandada,
voy a multiplicar al coeficiente de elasticidad por la variación porcentual en el precio. Entonces, como el precio disminuyó, la cantidad demandada debería de incrementar. O sea, el resultado debe ser un valor positivo. Si le hubiese aplicado el valor absoluto al coeficiente de elasticidad, aquí me hubiese dado un valor negativo, lo que sería contrario a la ley de la demanda, que dice que si el precio disminuye, la cantidad demandada debe de incrementar. Entonces tendríamos el coeficiente de elasticidad multiplicado por la variación porcentual en el precio. Y entonces, en este caso, ¿verdad? Menos por menos da más. Y esto nos daría como resultado 0.014, es decir, que la demanda se incrementaría aproximadamente en 1.4% cuando reducimos el precio en 5%. Bien, preguntas o dudas.